Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Daniel Cortés Hernández y soy alumno de la Universidad IEXPRO de la Licenciatura en Educación Inclusiva. El día de hoy traigo esta tarea de investigación 2. Antes de comenzar, quiero agradecer de una manera importante el asesoramiento de mi maestro, el profesor Sergio Edison Echeverry Díaz. Hoy traemos este tema muy importante. Se llama el enfoque cuantitativo y cualitativo de una investigación científica. Para bien, vamos a empezar. Para comenzar a hablar de estos temas, es necesario primero definir qué es la investigación científica. Y es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. A lo largo de la historia de la ciencia, han surgido diversas corrientes de pensamiento como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y diversos marcos interpretativos como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Desde el siglo pasado, tales corrientes se polarizaron en dos aproximaciones principales de la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual. En términos generales, estos métodos utilizan 5 estrategias similares y relacionadas entre sí. Esto nos lo comenta Grinnell en el año de 1997. Como número 1, llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Como número 2, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluaciones realizadas. Como número 3, demuestran el grado en el que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Como número 4, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Y como número 5, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Bueno, pero pasemos ahora a las definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo y también sus similitudes y también sus diferencias. Según Robert Hernández Samperi, los enfoques cuantitativo y cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son hasta ahora las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. ¿Cuáles son estas características del enfoque cuantitativo? Bueno, uno de ellos es el planteamiento acotado. Mide fenómenos, utiliza estadísticas, prueba de hipótesis y teorías. Asimismo, este método tiene varios procesos, como el deductivo, el secuencial, el probatorio. También analiza la realidad objetiva. Y de igual manera también tiene varias bondades, como la generalización de resultados, el control sobre fenómenos, la precisión, la réplica y la predicción. El enfoque cuantitativo, que representa, como dijimos, un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir alguno de los pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco y una perspectiva teórica. Este proceso cuantitativo tiene diferentes fases. La primera fase es generar una idea. Después de ahí, la siguiente fase es un planteamiento del problema. La tercera fase, ya que tienes el planteamiento del problema, haces una revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Después de ahí, la siguiente fase es una visualización del alcance de tu estudio.
La siguiente fase es una elaboración de hipótesis y definición de variables, para después de ahí desarrollar ya un diseño de investigación. Y de ahí, en la siguiente fase, ya viene una definición y selección de una muestra, para después pasar a la siguiente fase y hacer una recolección de datos. Después de esta recolección de datos, estaremos en posibilidades de hacer un análisis de estos datos, para principalmente después de ahí, llegar a lo que es una elaboración del reporte de los resultados. Y bien, el enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. Número 1. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. ¿Cada cuándo ocurren y con qué magnitud? El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente. Esto es una revisión literaria y construye un marco teórico, la teoría que habrá de seguir el estudio, del cual deriva una o varias hipótesis, las cuestiones que va a examinar si son ciertas o no, y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descarta en busca de mejores explicaciones y una nueva hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera la confianza en la teoría que la sustenta. Y si no es así, se rechazan las hipótesis y eventualmente la teoría. La recolección de datos se fundamenta en la medición. Se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, o sea, cantidades, y se deben analizar con métodos estadísticos. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Bien, ahora hablemos del enfoque cualitativo de investigación. ¿Qué características tiene el enfoque cualitativo? Pues también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda la recolección y el análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios de los casos cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. Ahora veremos el método cualitativo, que tiene también una fase, un proceso. Por ejemplo, miren, todo inicia con una idea. Después viene el planteamiento del problema. Después viene una inmersión inicial en el campo. Después de ahí se viene una concepción del diseño del estudio. Después ya viene una definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Después de ahí viene una recolección de los datos, el análisis de los datos, después la interpretación de los resultados y por último una elaboración del reporte de los resultados. Como ven, el proceso de cualitativo tiene una similitud, pero no es lo mismo. El enfoque de aproximación cualitativa posee las siguientes características. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación. No siempre se han conceptualizado ni definido por completo. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza examinando los hechos en sí
y el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que se observa. Esto nos lo manifestó Sternberg en el año 2002. Bueno, hasta aquí queda este video. Me despido, no sin antes agradecer de una manera muy importante el apoyo de mi maestro Sergio Edison Echeverry Díaz. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.